¿Cómo están en esta hermosa mañana? Les saludo con gusto. Espero que muy bien, muy bendecidos y listos para nuestro devocional del día de hoy. Ya estamos a 24 de febrero y hoy vamos a ver acerca de la crucifixión de Jesús. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a comprender la Escritura en esta mañana. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Jesús, te damos gracias por este nuevo día, por la vida, por permitirnos abrir nuestros ojos y darnos la oportunidad de empezar nuestras actividades. Queremos empezarlas primeramente dándote un lugar especial a ti, para escuchar tu consejo, tu palabra, para ser quizás advertidos de alguna cosa o probablemente para ser corregidos. Queremos entender tu palabra, Señor, y queremos pedirte tu bendición para todo lo que hacemos, que tú estés en nuestra vida, en la vida de todas las personas que siguen este devocional. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestro pasaje del día. Es el capítulo de Juan 19, los versos 16 de la parte B o segunda parte al verso 27. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el Rey de los Judíos, por una que diga: Él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. No, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura, y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Bueno, pues este es nuestro pasaje del día de hoy. Acerca un poco de los detalles. Y lo que vamos a ver ahora es que a pesar de las de los esfuerzos de Pilato por dejar en libertad a Jesús, pues no pudo. La presión fue más grande que la inocencia que él hallaba en Jesús. Es interesante que ustedes puedan leer este relato en los 4 evangelios, dado que ahí se encuentra. Ya decía ayer, porque cada uno tiene su propia perspectiva de lo que ocurrió. Inclusive algunos mencionan una cosa que otros no menciona, y de ahí se completa el cuadro de lo que Jesús vivió en ese tiempo que estuvo ahí en la cruz. Bueno, después de la golpiza, de los azotes que él tuvo que sufrir, él tuvo que cargar su propia cruz. Por cierto,
No hace mucho mención este pasaje, simplemente dice que de ahí cargó su propia cruz hasta el lugar llamado de la calavera o Gólgota, y dice que ahí lo clavaron. Bueno, a lo mejor hemos visto en algunas películas, en algunas expresiones al respecto de 3 caídas de Jesús y todo esto. No, no dice la Biblia esto, no narra esta situación, simplemente que llevó ese camino cargando la cruz. Se supone que era algo pesado, y también menciona que alguien lo ayudó por ahí. Es todo lo que menciona la escritura. Y bueno, dice que ahí fue clavado. Y dice que fue clavado con 2. Insisto, otros pasajes nos dan luz de que esas personas eran ladrones. Y él fue puesto ahí en medio. Y con un letrero además que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. No sé si esto pues todavía puntualizaba, acentuaba la burla que se estaba haciendo alrededor de él. Y pues yo me imagino un cuadro de mucha tristeza. Pienso que toda la gente que era crucificada siempre era ejecutada a la vista pública, precisamente porque eran ladrones. Era gente que debería de dejar un precedente de castigo, pues para que otras personas no cometieran lo mismo. Estoy ahorita visualizando a todas las personas a esas multitudes que Jesús alimentó, las que vieron sus milagros. ¿Por qué, me pregunto, no se juntó toda esa gente que había sido beneficiada con sus enseñanzas, con sus milagros? Muchos comieron de lo que él hizo, multiplicación de comida como milagro, tomaron el agua que se convirtió en vino, fueron sanados, fueron bendecidos por aquella palabra, incluso soldados, incluso líderes religiosos que creían en él. ¿Por qué todo el mundo guardó silencio ante este escenario de dolor y de injusticia, verdad? Porque obviamente ahí estaban los ladrones, pero ahí estaba un hombre que el mismo Pilato consideró que era inocente. Bueno, todavía los líderes religiosos trataron de influir en Pilato para que cambiara la inscripción. Y bueno, por primera vez se faja él los pantalones, si es que usaba, porque usaban otro tipo de vestimenta. Se puso bien los pantalones y dijo, no, eso ya se va a quedar así. Bueno, a continuación viene algo que parece no tener sentido. Yo me imagino que las ropas de Jesús estaban ensangrentadas. Y sin embargo, a pesar de eso, los soldados se reparten la ropa. Y dice que había una túnica de una sola pieza. Y bueno, esa no la cortaron, sino que echaron suertes para ver quién la tenía. Esto no fue un acto de casualidad. También ahí se están cumpliendo por lo menos 3 profecías escritas acerca de Jesús. Fíjense que los judíos hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Ellos no pudieron reconocer en Jesús al Mesías. Lo reconocieron como un profeta más. Pero es impresionante la cantidad de profecías que se cumplen en Jesús. En algún momento dado hablaremos de esto, de las probabilidades de que se cumplan unas cuantas cosas en una sola persona. Es una no sé ni cómo se expresa la cifra con tantos ceros. Una posibilidad entre un infinito de posibilidades. Eso es de que unas cuantas, a lo mucho unas 8 predicciones. En Jesús se cumplieron tantas profecías que de verdad nada fue casualidad. El tipo de muerte, ahorita que se estén ahí rifando su ropa, que se le estén repartiendo, en fin, tantas y tantas cosas que solamente venían a confirmar que él era la persona de quien se había escrito, no solo sus milagros, sino cada detalle que fue parte de este escenario. Ahora,
menciona la escritura que al pie de la cruz estaban principalmente mujeres, entre ellas su madre y algunas otras mujeres. Y también estaba el discípulo al que Jesús amaba. Antes de morir, Jesús usó algunas expresiones, repito, algunas están en los otros evangelios. Aquí tenemos esta expresión donde él básicamente encarga el cuidado de su madre al discípulo que él amaba. Y dice la Biblia que a partir de ese momento, aquel discípulo la lleva a vivir a su casa y la protege. Yo puedo ver en las palabras de Jesús hasta el último momento, puedo ver su amor, su cuidado hacia los suyos. No sé si a nosotros nos estuvieran ejecutando de manera injusta. Seguramente estaríamos gritando, ¿verdad? Clamando por justicia, clamando porque paren esa injusticia. No sé, a lo mejor como seguidores haríamos una manifestación con pancartas ahí, al menos haciéndonos presente para decir que no se ejecutara eso. No sé, pero Jesús en todo momento aún se da el tiempo de poner a su madre al cuidado de algo especial, de alguien especial. Bueno, creo que Jesús hasta el último momento como humano cumplió cabalmente todo lo que él tenía que cumplir, y puso el cuidado y puso atención en estos detalles. Insisto, aparte de todo el dolor que él ya había pasado, ahora pues lo vemos que él ha sido clavado en una cruz. Y caray, los que hemos sufrido un accidente por ahí enterrándonos quizás un clavo, sabemos un poquito de ese dolor. A mí me pasó hace muchos años. Ahora imagínense intencional, las manos, los pies traspasados con tremendos clavos, aparte de todo el dolor, la golpiza que él ya había sentido, y todavía él darse tiempo para pensar en estas cosas importantes. De verdad que aparte de ser un acto de injusticia, ¿verdad? Creo que es un acto de amor. Él soportó todo esto de una manera consciente y lleno de sentido. Esto era la culminación física del plan de Dios en la vida de Jesús, del propósito de Jesús. Y quisiera comentar algo rápidamente. Jesús vivió 33 años. Por cierto que a los 30 años era la mayoría de edad en la cultura judía, así que él nunca hizo nada hasta ser mayor de edad. Y después vivió 3 años intensos cumpliendo su ministerio, y aparentemente aquí terminó. Aquí podríamos decir que esto fue un fracaso, que la vida de Jesús fue truncada, que tenía mucho todavía por vivir. Esta es una expresión que me llama mucho la atención. Tiene mucho por vivir. Yo no sé si vale más una larga vida o que una vida esté cumpliendo el propósito. Yo pienso que todos tenemos un propósito que cumplir, y dice la Biblia que todos tenemos un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Bueno, ese tiempo determinará el propósito de nuestra vida. Jesús vivió intensamente y aprovechó hasta el último instante para cumplir las escrituras, para expresar lo que tenía que expresar. Eso es algo que yo le pido mucho a Dios, que me permita cumplir el propósito de mi vida en esta tierra, que lo pueda cumplir. Esto que estoy haciendo es parte del propósito. El otro día alguien me dijo, ¿a qué horas hacía esto? Bueno, esto es algo muy importante para mí, y yo trato de cumplir este propósito en mi vida. Y trato de cumplirlo en los diferentes roles que tengo. Soy papá, soy esposo, soy hijo. Bueno, tantas cosas, que Dios nos permita cumplir el propósito. Jesús lo cumplió, y Él llevó hasta las últimas consecuencias el plan que Dios tenía para su vida. Y bueno,
ya vamos a ver que este plan no se quedó ahí, y yo también sé que el plan que Dios tiene para nuestras vidas no se va a quedar solamente en esta vida, va a trascender más allá de la eternidad. Pues este es un cuadro de dolor, de tristeza, pero afortunadamente, gracias a Dios, este cuadro de tristeza no se quedó ahí, y lo vamos a estar viendo en los días siguientes qué fue lo que ocurrió. Por ahora quedémonos con esto, que no estamos aquí por accidente. Hay un plan y Dios nos puso aquí para cumplirlo. Encontremos ese plan de vida, ese proyecto que Dios puso en nosotros para cumplirlo y para terminar en algún momento dado, pues llenos de satisfacción de haber cumplido lo que Dios nos haya encomendado para esta tierra. Por cierto, estemos pendientes porque en este tiempo se acerca la Semana Mayor, aquí conocida como Easter, y estamos ya en ese proceso, que todo esto nos sirva de reflexión de las cosas que Jesús tuvo que pasar. ¿Me acompañan a orar? Señor, te damos gracias porque en ningún momento rehusaste cumplir tu propósito, aunque era difícil, aunque era complicado, aunque era el fin de la existencia física de Jesús. Sin embargo, tú llevaste hasta el final todo esto, y yo veo a Jesús completamente centrado, a pesar del dolor, del castigo, cumpliendo hasta el final las últimas profecías que hablaban de él y que señalarían que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Por eso es que hoy creemos en ti por tantas evidencias, y te damos gracias por haber cumplido tu propósito. Ayúdanos a que nosotros podamos cumplir el nuestro en esta vida, para después encontrarnos contigo en la eternidad. Pongo la vida de todos los que siguen este devocional en tus manos, y cualquier situación que estén pasando. Pido que les des valor, que les des fortaleza, que les des ánimo, que les des fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día, y nos vemos mañana en una emisión más de Levántate y Come.